que se le da a las diferentes enfermedades pulmonares. ¿Ya? Tenemos diferentes enfermedades pulmonares. Pongámosles tipo A, B, C, D, E, hasta la Z. Estas enfermedades pulmonares tienen características clínicas, radiológicas, también de los exámenes auxiliares, razón por el cual son catalogados dentro del cuadro de enfermedad pulmonar intersticial. Esas van a tener en común, ¿qué cosas? Entonces, la enfermedad pulmonar intersticial es el nombre que se le da a todo el conjunto de enfermedades, que de algunas causas no las conocemos, pero que tienen características en comunes clínicas, radiográficas y de exámenes de laboratorio, ¿ya? Y por eso se llama enfermedad pulmonar intersticial, a este grupo se le engloba. Ya, ahora dice, el término intersticial está mal llamado. ¿Por qué? Porque nosotros diríamos que solamente afecta la parte intersticial, pero no, afecta también los alvéolos, la membrana, o sea, no solamente el intersticio, sino afecta las otras arquitecturas de la vía respiratoria. Entonces, la enfermedad pulmonar difusa. Entonces, la enfermedad pulmonar difusa, ya tenemos aquí, por ejemplo, lo dividen en 4 tipos. Enfermedad pulmonar parenquimal difusa, de causa conocida, ya sea debida a drogas o asociadas a enfermedades reumáticas. Luego tenemos la neumonía intersticial idiopática. Luego tenemos la enfermedad pulmonar parenquimal difusa de tipo granulomatosa, como la sarcoidosis, y los otros tipos, ¿no?, como la lenfangioleiomyomatosis, o ligados, ¿no?, a las células histiocytíticas, histiocytosis X. Entonces, de estos 4 grupos de enfermedades pulmonares de tipo parenquimal de forma difusa, tenemos que ver si es que hay o no historia familiar. La historia familiar es de un 2 a 20%, y el resto viene a ser no ligada a la familia. De estos tenemos, de acuerdo a la presentación, al tiempo, si es en forma crónica, meses, fibrosis crónica, tenemos la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial no específica, idiopática. De acuerdo al tiempo, aguda, subaguda, tenemos la neumonía organizativa criptogénica, la neumonía intersticial aguda, y los que están relacionados al tabaco, tenemos la enfermedad pulmonar intersticial, hipobronquiolitis, y la enfermedad pulmonar intersticial descamativa. Entonces, ahí tenemos como 6 patologías, ¿no?, que están englobados dentro de la enfermedad pulmonar parenquimal difusa. Entonces, estas enfermedades pulmonares, hay que tener en cuenta que también, miren, paciente inmunocompetente, ¿eh?, porque en inmunocomprometido es otra patología más, es otro cuadro. Entonces, cuando tenemos un paciente que yo sospecho de esta patología, hay que ver su historia, si es que está ligado o no está ligado a familia, a enfermedades laborales. Luego el examen físico, porque el examen físico me va a ayudar a guiar a qué se trata. Los exámenes de laboratorio, las placas de pulmones, una placa reciente o una placa, por ejemplo, la placa que le tomamos actualmente y tiene un patrón fibrótico. Le pregunta, señor, ¿usted se tomó una placa de pulmones este año? O de repente hace 2 años, 3 años, sí, me tomé hace 5 años, tráigala. Hace 5 años normal. Y luego le buscamos en la historia clínica activa, tenía una hace 1 año que ya estaba empezando. Entonces puedes determinar en tiempo, de acuerdo a la historia radiográfica, si tienes esa oportunidad de evaluar en el paciente. ¿Qué más? Las pruebas de función pulmonar. La característica de las pruebas de la función pulmonar, que en estos pacientes es de tipo restrictivo, a diferencia que en el asma es de tipo obstructivo. ¿Qué más? La enfermedad, ¿no?, si es que es crónico, si está progresando, si es rápidamente progresiva, si es estable o no. ¿Qué más? Vemos o no, si es que hay mejoría, si le quitamos o no el agente que lo ha producido. Si es que hay una recuperación clínica, entonces ya no más estudios diagnósticos, adjudicamos que eso se debió. Pero si no hay mejoría clínica, continuamos los estudios. Hacemos estudios serológicos, si es que estamos sospechando de una enfermedad del tejido conectivo, los estudios del mismo. Biopsias, ¿no?, mencionan de piel, de músculo, ¿no?, del riñón, de acuerdo a los hallazgos
específicos que encontremos. No es mandarnos por mandar toda la batería de exámenes. Por eso es muy importante la historia clínica y el examen físico. Esto lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, si con esto no llego a nada, mencionan una tomografía pulmonar de alta resolución hasta llegar a una fibrobroncoscopía y hasta una biopsia, con tal de llegar al diagnóstico. En la patogenia, de la patogénesis de la fibrosis pulmonar, igual como en el asma no se conoce muy bien el mecanismo por el cual se ha producido esto, pero hay estímulos, sean exógenos y endógenos, que van a producir una inflamación. En un paciente normal se revitaliza el tejido respiratorio con sus neumocitos tipo 1, tipo 2 normales, pero en estos va a haber fibrosis, ya no hay tejido respiratorio. Entonces va a haber una lesión pulmonar microscópica que va a llevar a una cicatrización, una herida, una cicatrización anómala que va a llevar a una fibrosis pulmonar. Entonces, tenemos un epitelio respiratorio normal con sus neumocitos tipo 1, tipo 2, ¿no? Que en este caso viene una lesión que va a dañar el epitelio respiratorio, que no sabemos qué pasó en este paciente, y va a haber liberadores inflamatorios con secreción, hipersecreción, ¿no? Hiperemia, y va a haber cambios, ¿no? Entonces la revitalización normal que debía haber ya no va a haber más fibroblastos, angiogénesis, ¿no? Depósito de colágeno tipo 3, tipo 4, que va a ser esto la fibrosis. Entonces ya la luz bronquial ya no va a ser de este epitelio, sino de puro fibrosis. Clasificación en causas conocidas y desconocidas, ¿ya? El tratamiento y el pronóstico va a también depender de la causa, ¿ya? Por ejemplo, si es un paciente con una fibrosis pulmonar debido a un lupus eritematoso sistémico, ¿ya? En el lupus, corticosteroides, enfermedades, tratamiento de base, va a tener un mejor pronóstico. Pero si es una fibrosis de un paciente ya, por medicamento, por amiodarona, suspenden la amiodarona, hasta puede revertir. Pero si es una fibrosis pulmonar idiopática que no la conozco, ese paciente se va a morir. Entonces, depende del tratamiento y el pronóstico, depende de quién lo esté causando. Infecciones. Hay infecciones también, neumonías, me van a acusar con un compromiso intersticial. Mencionan hongos, cocidoidomicosis, tricomocosis, neumocitis girovesi, neumonías atípicas, neumonías virales. Vimos un caso de una paciente con citacosis, ¿no? Que hizo problemas, o sea, de palomas, hizo una enfermedad pulmonar intersticial. En la tomografía era como una fibrosis pulmonar, pero teníamos la historia de que la paciente no tenía este cuadro de fibrosis o de disnea, de una historia larvada de años, una placa radiográfica normal hace 6 meses, pero fue algo agudo, ¿no? Disofiosa pulmonar y infiltrado sinófilo, ¿no? Con la citacosis. Entonces se le retiró palomas, corticosteroides, y a los meses revirtió. Es diferente. Entonces, las causas más comunes: exposición a agentes ocupacionales, criadores de palomas, de repente trabajo en una mina especial de carbón o qué sé yo, polvos inorgánicos, orgánicos, toxicidad por fármacos, la radiación, ya pacientes que también son irradiados, también podemos ver en ellos. Entonces, tenemos la respuesta pulmonar tipo alveolitis, inflamación intersticial y fibrosis, y la otra tipo granulomatosa. Dentro de las alveolitis, intersticial y fibrosis tenemos causa conocida y desconocida. Conocida: el asbesto, humo, gases, fármacos como la amiodarona. Acuérdense, amiodarona es bastante común. Quimioterapia, radiación, neumonías por aspiración. Luego, granulomatosis de célula de Langerhans, ¿no? De las causas desconocidas, la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Ya? Y aquí tienen todo este listaje también de patologías. Respuesta granulomatosa, causa conocida, la neumonitis por hipersensibilidad, ¿no? Polvos orgánicos. En inorgánicos, el salicilato de berilio. Causa desconocida, la sarcoidosis, la vasculitis granulomatosa. Enfermedades ocupacionales: exposición a sílice, a asbesto, al carbón. Tenemos metales, polvos orgánicos inhalados, el pulmón de granjero, criadores de aves, agentes inhalados inorgánicos y orgánicos. Acá tenemos el listado. Ya, manifestaciones clínicas. La manifestación clínica es muy importante determinar tiempo, agudo, subagudo, crónico. La disnea, que va a ser progresiva,
con el esfuerzo, una tos seca o una tos después va a ser productiva de forma persistente, ¿ya? Los síntomas pulmonares asociados con otra enfermedad, por ejemplo, enfermedades del tejido conectivo, como por ejemplo lupus, artritis reumatoide, dermatomiositis. Estos tienen también compromiso pulmonar. Entonces vamos a ver un compromiso pulmonar de repente en una paciente que tiene dermatomiositis, que tiene su heliotropo, ¿no? Tiene su signo de Gottron. Entonces vamos a decir que esta manifestación pulmonar es secundaria en enfermedades del tejido conectivo. ¿Qué más? Historia de exposición ocupacional, ¿no? Si trabaja en una fábrica de asbesto, de sílice. Luego, estudio de imágenes de tórax anormal. Por ejemplo, un chequeo médico, ¿no? Y de un momento a otro el paciente no tiene ni síntomas, está empezando, pero es una placa radiográfica normal, hay que hacerle seguimiento. Anomalías de la función pulmonar, como les había mencionado, en las pruebas de función pulmonar tipo la espirometría vamos a encontrar un patrón ventilatorio de tipo restrictivo. Entonces, en una placa pulmonar, ustedes pueden ver en esta placa de pulmones que en la mitad inferior hay una radio-opacidad, ¿no? Entonces, es un engrosamiento del patrón intersticial, lo pueden ver, o sea, incluso pequeñitos, pero esto se puede apreciar mejor en una tomografía, ¿no? Ya ven así, como panal de abeja, ¿no? No ves un parénquima pulmonar normal. Este viene a ser un paciente que tuvo disnea y tos seca con meses de evolución, ¿ya? En un paciente con diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Acá tenemos un listado de estas enfermedades, ¿no? Que pueden cursar con enfermedad pulmonar de tipo intersticial. Entonces es muy importante la historia, la edad, el sexo. ¿Por qué? La sarcoidosis y las enfermedades del tejido conectivo, la linfangioleumiomatosis y la histiocytosis pulmonar de células de Langerhans es frecuente en pacientes entre los 20 y 40 años, mientras que la fibrosis pulmonar idiopática son en mayores de 50 años. Y tenemos este cuadrito, ¿no? En el cual la fibrosis pulmonar idiopática aumenta a partir de los 50 años, de rojo su máximo a los 70, mientras que las otras enfermedades, la histiocytosis de células de Langerhans es entre los 20 y 40, su pico a los 20, y la sarcoidosis de la misma forma. Entonces es muy importante la edad, que me ayuda también a clasificar. ¿Qué más? La linfangioleumiomatosis, esclerosis tuberosa, específicamente mujeres premenopáusicas. Preponderancia femenina menos pronunciada en neumonitis intersticial linfocítica, síndrome de Hermansky-Pudar, enfermedad del tejido conectivo. Y artritis reumatoide, o sea, enfermedades pulmonares intersticiales con artritis reumatoide es más común en varones, ¿ya? Y también exposiciones ocupacionales. Aunque ahora ya no. Esto es cuando se decía que el hombre nomás trabaja en fábricas, ahora se ven también mujeres que trabajan en fábricas. ¿Qué más? Inicio de los síntomas, si se trata de agudo, subagudo, crónico, ¿no? Agudos, subagudos. El paciente puede cursar con una neumonía eosinofílica aguda, ¿no? Neumonía organizada criptogénica. En este caso los pacientes tienen característica a nivel radiológico como una neumonía infecciosa atípica y puede cursar incluso con fiebre, ¿ya? Mientras que la crónica ya necesitan ser diferenciadas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una falla cardíaca. También vamos a tener neumonitis por hipersensibilidad y sarcoidosis, que pueden tener un curso agudo, subagudo, crónico. Digamos que este es el mixto, ¿no? Que te abarca los tres. Entonces, acá tenemos una clasificación de acuerdo a la duración. Agudas hablamos de días a semanas, subagudas de semanas a meses y la crónica de meses a años. ¿Qué más? Antecedentes personales, ¿no? Si hay enfermedades del tejido conectivo, enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer, si hemos estado usando medicamentos tipo amiodarona, si hay historia de rinitis, de asma, enfermedad de Church-Strauss, poliposis nasal, pacientes inmunocomprometidos, es otra variedad todavía. Si el paciente tiene historia de tener tabaquismo, porque en ellos tenemos, ¿qué patologías? Enfermedad pulmonar intersticial, ligada al tabaquismo, histiocytosis pulmonar de células de Langerhans, neumonitis intersticial descamativa, enfermedad pulmonar intersticial, bronquiolitis respiratoria y fibrosis pulmonar idiopática. En exfumadores he visto sarcoidosis y neumonitis por hipersensibilidad. Antecedentes familiares, si ha tenido su familiar también fibrosis pulmonar de tipo idiopática, si ha habido sarcoidosis,
y en pacientes que tienen patrón autosómico dominante, esclerosis pulmonar idiopática, esclerosis tuberosa y neurofibromatosis, mientras que en los autosómicos recesivos, pues aquí mencionamos. Antecedentes de medicamentos, como habíamos mencionado, amiodarona, si es que hay o no hay irradiación. Acá tenemos la lista de medicamentos: antibióticos, antiinflamatorios, antiarrítmicos. ¿Qué más? El oxígeno también da fibrosis, ¿ya? Exposiciones ambientales, síntomas, la distia, ¿ya? Que viene a ser de inicio insidioso, luego con el esfuerzo, no tiene la misma condición física de antes, ¿no? Puede haber neumotórax espontáneo también. Este neumotórax espontáneo, ¿de quién es típico? Es un hallazgo típico. Cuando te pongo enfermedad pulmonar intersticial difusa con neumotórax, estamos hablando de histiocitosis pulmonar de células de Langerhans, de esclerosis tuberosa, de enfangioleiomyomatosis o neurofibromatosis. Síntomas: tos seca, puede ser también una tos productiva, que viene a ser inusual en este caso, ¿no? Que viene a ser de tipo mucoide, un esputo salado, incluso lo mencionan los pacientes, pero generalmente los salados están relacionados con carcinoma. ¿Qué más puede haber? Hemoptisis, pero hemoptisis se va a ver más en pacientes que tienen un síndrome de hemorragia alveolar difusa, en linfangioliomyomatosis, esclerosis tuberosa, enfermedades pulmonares venoclusivas, enfermedades de la válvula mitral, vasculitis granulomatosa. Sibilantes, entonces también podemos encontrar sibilantes en estos pacientes, ¿no? Habría que hacerle el descarte del cuadro asmático. Vemos ya la historia, vemos que va a ser una paciente de 20 años que ha tenido cuadro de asma, ¿no? Desde la niñez, entonces es un cuadro asmático. Pero placa radiográfica vamos a ver un infiltrado intersticial de la medida de predominio de bases. El infiltrado intersticial también en placa radiográfica tiene patrones, hay que ver cuáles. ¿Qué más? El paciente que tiene síndrome de Church-Strauss es como un asma, también lo habíamos visto como un diagnóstico diferencial. Estos pacientes pueden cursar con sibilancias y también pacientes con bronquiolitis respiratorio. ¿Qué otros síntomas más podemos encontrar? Dolor en el pecho, que no es muy común, ¿ya? Esto generalmente puede asociarse a un dolor torácico de tipo pleurítico, ¿no? En pacientes que tienen colagenopatías tipo artritis, lupus. ¿Qué otros síntomas podemos encontrar? Síntomas extrapulmonares, pero cuando están ligados a enfermedades de tejido conectivo. Van a cruzar estos pacientes con dolores musculoesqueléticos, malestar general, Raynaud. ¿Qué más? Al examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar crepitaciones gruesas. Al momento de auscultar, lo vamos a encontrar más, es como de su cartuchera, el pegapego de la mochila. Lo que pega y despega eso grueso. El velcro, claro, lo que está mencionado ahí, pero lo que tienen pega-pega. Es así de grueso lo que van a auscultar, ¿ya? Entonces esto podemos encontrarlo a predominio de bases, ¿ya? ¿Qué más? Broncos agudos, también finos, de acuerdo al compromiso. Podemos encontrar también pacientes que tienen compromiso tipo bronquiolitis, podemos encontrar también sibilantes. ¿Qué más? Cuando tiene ya de larga data, podemos encontrar también cambios cardiopulmonares, como tipo hipertensión pulmonar, col pulmonar, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a encontrar las uñas en vidrio de reloj. Esto es una enfermedad de larga data, enfermedades crónicas. Entonces, en este cuadro hay un resumen de los hallazgos físicos que vamos a encontrar de acuerdo a la enfermedad. Por ejemplo, si estamos pensando que es un paciente que tiene una enfermedad pulmonar intersticial difusa ligada a la dermatomiositis, vamos a encontrar un rash en el heliotropo, signo de Bottom, ¿ya? Pues si es un paciente que estamos pensando de que tiene, de tipo neurofibromatosis, vamos a encontrar las lesiones típicas café con leche, ¿ya? ¿Qué más? Acá, por ejemplo, tenemos un paciente con dermatomiositis, el signo de Bottom, ¿no? Que es una lesiones tipo violáceas a nivel de la superficie ósea de las articulaciones metacarpofalángicas, a nivel de las rodillas también. ¿Qué otros exámenes auxiliares, no? Se está mencionando marcadores séricos sugestivos, ¿no? Proteínas de surfactante tipo A, tipo B. Estos, el KLC, que son exámenes muy caros, ¿no? No están muy accesibles tampoco. ¿Qué más? ¿Qué hallazgos de laboratorio vamos a encontrar en estos pacientes? De acuerdo a la enfermedad que esté ligada. Por ejemplo, si tenemos que la enfermedad pulmonar intersticial está ligada al síndrome de Bush-Pasteur,
vamos a encontrar, ¿no?, anticuerpos antimembrana basal antiglomerulares. Si es una polingeitis granulomatosa tipo enfermedad de Wegener, tenemos ANCA, el ANCA positivo. Aquí en la placa de tórax, vemos esta placa de tórax que está normal, pero en esta placa de un paciente con fibrosis pulmonar vamos a ver opacidades reticulares, ¿no?, que es en forma general. Vemos, está en todo el patrón pulmonar. Vamos a ver esto porque vamos a tener distribuciones, si es basal, medio, alto, si es periliar. Este es otro tipo de manifestaciones, ¿ya? Entonces, tenemos hallazgos radiográficos, ¿no?, de acuerdo a la localización. Por ejemplo, podemos encontrar una placa radiográfica, hallazgos radiográficos normales, ¿no?, en pacientes que tienen sarcoidosis, enfermedad del tejido conectivo, pero podemos encontrar predominantemente en zonas altas, ¿no?, en histiocytosis sólida de Largenhans, en pacientes que tienen neumoconiosis, en zonas bajas, en fibrosis pulmonar idiopática, en la imagen que habíamos visto en la anterior. Aquí tenemos más hallazgos radiográficos para que los lean, por favor. Como les mencioné, el tema es muy amplio. Aquí, por ejemplo, encontré este dibujito, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tienen histiocytosis X, ¿no?, el patrón es retículo nodular y sobre todo en la parte superior. En la silicosis tienen 3 patrones de distribución. En pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, ven, afecta bases. Patrón reticular difuso en campos inferiores. ¿Qué más? Enfermedad de Bull-Pasteur es a nivel periliar. Pacientes con proteinosis alveolar, infiltrados nodulares finos, ¿no?, también a nivel iliar. En pacientes con granulomatosis de Wegener podemos encontrar nódulos cavitados múltiples en la placa radiográfica, ¿no? Y una neumonía eosinofílica crónica la menciona como un negativo del edema pulmonar. La tomografía de alta resolución nos va a ayudar a ver estos patrones pulmonares, que no lo vamos a poder evidenciar muy bien con la placa radiográfica. Y nos va a describir los patrones. Si hay compromiso de adenopatía iliar bilateral, si son simétricas, ¿no? Vamos a ver también cómo están las pleuras, si hay placas o no pleurales, si hay nódulos o no centrolobiliares. Nos va a describir también si hay quistes regulares asociados a nódulos en zonas superiores, que estos se refieren histiocytosis pulmonar. Nos va a mencionar si hay opacidades reticulares, supleurales o bivasales, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una placa radiográfica o una tomografía de un paciente que pueden ver la fibrosis pulmonar a nivel posterior basal, ¿no? Un parénquima pulmonar, pero miren, acá ven mayor compromiso, compromete incluso pleura. ¿Qué otros exámenes tenemos? Tenemos el Galio 67, un valor limitado, el PET-scan. También tenemos que hacer evaluación cardíaca, porque cuando ya es algo crónico ya tienen un cor pulmonar, tienen hipertensión pulmonar, y esto lo vamos a evidenciar con un ecocardiograma. ¿Qué más? Pruebas de función pulmonar, como les había mencionado, son de tipo restrictivo, ¿ya? Mencionan también obstructivo o mixto, pero característicamente restrictivo. Gases arteriales, vamos a ver disminución del oxígeno, ¿no? Y en fases avanzadas, retención de CO2. Entonces, en la prueba de función pulmonar habíamos mencionado el tipo de patrón restrictivo. Tenemos otro examen, la capacidad de difusión de monóxido de carbono. Va a haber una reducción de esta capacidad de difusión, ¿no? ¿Por qué va a haber esa disminución? Por borramiento de las unidades alveolo-capilares que se encargan de hacer hematosis. Las pruebas cardiopulmonares de esfuerzo, ¿no? Vamos a evidenciar desaturación arterial. ¿Qué más? La prueba de la caminata, prueba de la marcha, los 6 minutos, también vamos a evidenciar que el paciente tiene cambios, hay disnea, hay desaturación. Otro examen más invasivo ya. Entonces, con una tomografía de alta resolución, van a determinar la zona, localización, ubicación de enfermedad pulmonar intersticial. Si que tiene otras patologías, o digamos que está asociado de repente a una enfermedad vista del tejido conectivo, de repente un lupus, vamos a pedir exámenes serológicos, ¿no?, que me van a ayudar a confirmar. Pero si no tengo diagnóstico, entonces voy a seguir avanzando. Allá hago ya una broncofibroscopía, un lavado alveolar. ¿Para qué? Para seguir buscando mi diagnóstico, que no lo encuentro. En este caso, se hace el lavado bronquiolo alveolar y esto se manda a analizar. Vamos a poder acá diagnosticar neumonías eosinofílicas agudas, vamos a ver infiltrados eosinófilos,
pacientes que tienen hemorragia alveolar, en este caso vamos a encontrar macrófagos cargados de hemosiderina. Si es que es un cáncer, vamos a encontrar células neoplásicas en el Papa Nicolau. Ahora también hacen infecciones, ¿no? Infecciones oportunistas, bacterias atípicas. Entonces, este lavado bronquiolo alveolar se va a mandar al laboratorio para cultivos, para miobacterias, patógenos virales. Entonces, este examen de lavado bronquiolo alveolar me va a poder ayudar a determinar si se trata de un cáncer, ¿no? Enfermedades ligadas a otro tipo de enfermedades, por ejemplo, neumonía tipo lipoide. Vamos a encontrar macrófagos cargados con células grasas, abestosis, silicosis y de tipo inflamatorio, ¿no? En este caso, histocitosis de células X, ¿no? ¿Qué más? Este lavado bronquiolo alveolar me va a permitir ver también si es que hay eosinofilia. Menciona más del 25%, los aquí mencionados, y menos de 25% de eosinófilos, fibrosis pulmonar idiopática, que mencionan menos de un 10%. La histocitosis de células de Langerhans también. ¿Qué más? En este lavado bronquiolo alveolar también voy a evaluar neutrófilos. En fibrosis pulmonar idiopática de un 15 al 40% voy a encontrar los neutrófilos, y también podemos encontrar el cociente de CD4, CD8, que tenemos el listado. Más invasivo, biopsia pulmonar. Esto ya es poco común hacerlo, ya, porque normalmente tú llegas hasta con el lavado bronquiolo alveolar, pero si ni con el lavado bronquiolo alveolar has llegado, pasamos a la biopsia, ¿ya? Generalmente esto vemos ya más en pacientes con cáncer, ¿no? Que a veces le hemos hecho el lavado bronquiolo alveolar y no hemos tenido células neoplásicas en este examen, entonces ahí tenemos que entrar a la biopsia. Tenemos listado de neumopatías por enfermedad pulmonar intersticial, ¿ya? Por la hora no vamos a terminarlo, quiero que lo lean ustedes. Tenemos varias patologías, ¿ya? Quiero ir al tratamiento. Como les mencioné, este grupo de patologías son englobadas dentro de este nombre, enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Pero ¿qué tienen en común? Como les había mencionado, aparte de la clínica, el examen radiológico, el tratamiento, ¿ya? En la gran mayoría vamos a darle glucocorticoides, ¿ya? Es el tratamiento de base para esta enfermedad. Pero de acuerdo a lo que le esté produciendo, vamos a ver el éxito. Si es enfermedad del colágeno, va a tener una buena respuesta. Pero si es otro tipo de fibrosis pulmonar, no hay una buena respuesta. Entonces, el tratamiento menciona, no va a invertir la fibrosis. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Eliminar la causa cuando lo conocemos, la identificación precoz, así como la supresión agresiva del proceso inflamatorio, sea agudo y crónico, ¿ya? Y reduciendo así que haya más daño de parénquima pulmonar. Si es que hay hipoxemia, hay que dar oxigenoterapia. ¿Qué más? Las dosis de los corticoides, ¿no? Si es que está estable, de 0.25 a 5 miligramos kilo de peso, ¿ya? Pero en pacientes que están con la parte aguda, 1 miligramo kilo de peso. En la fibrosis pulmonar idiopática, vasculitis, la esclerosis sistémica, ¿no? Se han probado con éxito variable la ciclofosfamida y la azatioprina, ¿no? Con o sin glucocorticoides, con una respuesta objetiva de 8 a 12 semanas. Si fracasan y o no son tolerados, también han mencionado el metrotexate, la colchicina, la penicilamina y ciclosporina. Si se acuerdan, en la tabla de los fármacos que producen también fibrosis estaba la penicilamina. La fibrosis pulmonar idiopática, la causa no conocida, ¿se acuerdan? En la placa radiográfica afecta parte basal, es la variedad más frecuente de la neumonía intersticial, ¿no? En este caso, la clínica va a ser una línea de esfuerzo postreproductiva, estertones inspiratorios con o sin hipocratismo digital. En la tomografía pulmonar de alta resolución vamos a ver opacidades reticulares, supleorales a predominio basal, puede haber bronquiectasias por tracción y el patrón clásico en panal de abeja. Datos atípicos deben sugerir otros diagnósticos, ¿no? Imágenes anormales extensas en vidrio esmerilado, opacidades nodulares, predominio de zonas superiores o medias, ya hay que buscar otra patología. Como habíamos mencionado, ¿no? Estos pacientes van a cursar con hipoxemia. El tratamiento, dicen, los que no reciben tratamiento muestran avance progresivo de la enfermedad y tienen una tasa de mortalidad alta. Y no existe un tratamiento efectivo.
O sea, el pronóstico es malo en estos pacientes. La microaspiración crónica secundaria al reflujo gastroesofágico puede tener un grado de participación. Entonces hay que tratar también el reflujo gastroesofágico en estos pacientes. Estos pacientes van a presentar deterioro agudo secundario a las infecciones, tromboembolismo pulmonar o neumotoras. ¿Ya? Entonces, como estos van a ser pacientes que tienen enfermedades infecciosas a repetición, que va a exacerbar su cuadro, ¿no?, de la enfermedad pulmonar, hay que vacunarlos, ¿ya?, cuando estén estables. Tenemos luego la neumonía intersticial inespecífica. Esto lo van a leer, por favor. Quiero pasar a la neumonía, al síndrome de Hamann-Rich, ¿ya? Esto es raro, pero cuando se da es de mal pronóstico porque es fulminante, el paciente puede fallecer, ¿ya? La edad más frecuente de presentación por encima de los 40 años, ¿ya? Este va a haber precedido un cuadro prodrómico, dice que menciona que dura de 7 a 14 días, va a haber fiebre, tos, disnea, y este paciente al examen de la tomografía van a encontrar afectación bilateral en forma irregular y simétrica en vidrio esmerilado. El paciente que tiene síndrome de Hamann-Rich, la gran mayoría entra a una unidad de cuidados intensivos para soporte ventilatorio y la mortalidad es más del 60%. Otro tipo de neumopatías asociadas a tabaquismo tenemos la neumonía intersticial descamativa, ¿no?, que esto se da en pacientes entre 40 y 50 años, ¿ya? ¿Qué más? La neumonía intersticial por bronquiolitis respiratoria, también asociado a tabaquismo. En la tomografía, ¿qué vamos a encontrar? Engrosamiento de la pared bronquial, nódulos centrolobularios, opacidades en vidrio esmerilado con patrón enfisematoso. Lo de acá es muy bueno porque se resuelve cuando el paciente interrumpe el tabaquismo, digamos, tiene un pronóstico bueno en ese sentido. También tenemos la histocitosis pulmonar de la célula de Langerhans, el cual está ligado al tabaquismo. En este caso podemos encontrar al examen, ¿no?, de lavado bronquial alveolar estas mismas células. Luego tenemos las neumopatías asociadas a las enfermedades del tejido conectivo, ¿ya? Aquí esta es la neumonía farmacológica. Neumopatías intersticiales de tipo farmacológico se ha visto, es muy común, mencionan amiodarona, carnitina, pero nosotros hemos visto por amiodarona. Al cabo de 2 meses, 3 meses, el paciente presenta dificultad respiratoria, placa radiológica infiltrado intersticial, suspende la amiodarona, hay una mejoría, ¿ya? Pero el tratamiento inicial también corticosteroides, tratamiento de soporte, oxigenoterapia. Neumonía eosinofílica, ¿no? Esto es menos común, tipo variedad, proteinosis alveolar de tipo pulmonar, ¿no? En este caso hay un defecto en la función de los macrófagos. Tenemos también la linfangioleiomyomatosis pulmonar, que habíamos visto dentro de género, era más frecuente en las mujeres de tipo premenopáusica. Y estas se caracterizan por tener también neumotoras, un neumotoras recurrente en estas pacientes. Y los trastornos hereditarios que habíamos mencionado. Bueno, chicos, han sido temas bastante complejos, nos hemos pasado de la hora. ¿Alguna pregunta? No nos hemos dado